Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, un portaaviones en medio del océano dejó despegar 6 avionetas. Fueron a una misión especial, buscar submarinos en el océano. Después de varias horas de cumplir la misión, regresaron al portaaviones. Pero por alguna extraña razón, cuando regresaron, una falla eléctrica hizo que el portaaviones en medio del océano se quedara sin luces y sin comunicación. Los 6 aviones trataron de todas las formas de poder aterrizar, pero no lo lograron. No había luz, no había comunicación y lamentablemente los 6 aviones cayeron unas horas después al océano. Esta historia me hace recordar que muchas personas hoy están también cayendo al océano de sus malas decisiones. ¿Y sabes por qué? Porque no hay luz en su vida, porque la luz del Evangelio está apagada y ellos no encuentran cómo seguir un camino de buenas decisiones o de sabiduría. Esto también me hace recordar lo que dice Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que con pasos vacilantes van tras la matanza. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos la luz del Evangelio, pero no solamente que la vivamos, sino que también la podamos compartir con otros para que sus vidas puedan ser también iluminadas. Ese es el deseo de Dios. Y ese será el tema que trataremos en esta lección número 9, Palabras de Verdad. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Estamos listos para desarrollar la lección número 9, Palabras de Verdad, y queremos darte una cordial bienvenida como cada semana, al igual que a nuestros 2 colegas y amigos, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo. Nos place darle una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a la lección número 9. Sí, estamos en la lección número 9. Esta es una lección que tiene una gran cantidad de temas prácticos que me parece que es necesario que nuevamente los estudiemos para poder entender nuestra responsabilidad y nuestra estancia aquí en este mundo, ¿no? Claro que sí, será una lección maravillosa. Sí, muy sin duda interesante. alguna. Pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal, le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal te pareció, pastor, la lección? Bien, pastor, palabras de verdad, ¿no? La verdad es universal, la verdad viene de Dios y si es de Dios se aplica a todo el mundo, ¿no? Dios dice cómo debemos de vivir, nos enseña su verdad, debemos caminar por ella. Claro que sí, y no olvidarnos de compartirla, ¿no, pastor? Así es. Iluminar la vida de otros que están en la oscuridad. Así es, primero debemos de vivirla nosotros y de esa manera compartirla con los demás. Claro que sí. Si les parece bien, vamos a compartir con toda la gente que nos sigue el bosquejo, que para muchos es de mucha bendición, sobre todo para aquellos maestros que comparten la lección en sus clases. Sí, la primera parte, que tiene que ver con el domingo y el martes, se titula Conocer la verdad evita celos. Vamos a estudiar que a veces estamos celosos de lo que le pasa a otras personas y puede darnos hasta envidia, ¿no? Así que de eso vamos a hablar en esta primera parte. Muy bueno. Vamos a aguantar los comentarios, ¿no? Porque es muy grande lo que podemos decir ahí. Así es. El segundo punto, pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor, sería responsabilidad social, ¿no? Que nosotros tenemos una responsabilidad al ver acerca de las personas pobres o más necesitadas y pues nunca ir en contra de ellos, ni siquiera pensar en hacerles mal. Y también, como decías, hace ratito decías acerca de nuestra responsabilidad de compartir con otros lo que sabemos. Si nosotros ya tenemos la verdad, pues hay que compartirla con los demás. Claro que responsabilidad sí. social. Responsabilidad social. Tercer punto, honrar a Dios al comer y al beber. Se introduce una parte importante, ¿no? Sí, por eso decía que esta es una de las partes más prácticas, porque a veces se nos olvida que es un aspecto bien importante, porque justamente las Sagradas Escrituras nos dicen que la vida espiritual tiene que ver con lo que comemos y con lo que bebemos, ¿no? Es parte de la vida, de la vida del ser humano. Y el ser humano, la Biblia dice que es un ser humano, el ser humano es integral y entonces incluye justamente el cuidado del cuerpo como parte de la vida espiritual.
Claro, la comida y la bebida tienen que ver con nuestra adoración. Bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 9, palabras de verdad. Ya volvemos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección número 9, palabras de verdad. Les invitamos que así como estamos, inclinemos nuestro rostro para pedir la bendición de Dios. Señor, queremos pedirte que estés con nosotros al exponer esta lección. Que así como en el pasado, Señor, has dirigido nuestras mentes, nuestros pensamientos y palabras, hoy no sea la excepción. Por favor, dirígenos y que pueda edificar nuestras vidas este repaso y pueda edificar la vida de los que nos escuchan también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me parece que antes de iniciar el repaso hay algunos saludos que mandar. Hay mucha gente que nos escribe y agradecemos sus comentarios. Todo comentario que nos llega lo leemos y agradecemos por mandarlo. Nos ayuda también a mejorar. Y tenemos algunos saludos en esta ocasión. Pastor Abraham. Sí, pastor, saludos muy afectuosos hasta San Luis, Argentina. Nos escriben de ahí, pues regresamos el saludo muy afectuoso. Y también hasta Copiapó, Chile. Que los hermanos que nos escuchen allá, nos ven, pues que reciban bendiciones de nuestro Dios. Claro que sí. ¿Pastor Isidro? Sí, tenemos algunos saludos para nuestros hermanos de Brasil, algunos de los hermanos, aunque ahí hablan el portugués, pero hay algunos hermanos hispanos, y como el español se parece, yo creo que algunos están viendo el programa también y nos escribieron, así que muchos saludos, hermanos, esperamos que siga siendo de utilidad este programa. También para nuestros hermanos de Venezuela, algunos hermanos de Venezuela nos han escrito y esperamos que este repaso siga siendo de utilidad. Y finalmente a los hermanos de la Iglesia Central aquí en la Ciudad de México y a nuestros hermanos de la Iglesia de Bosques de Aragón, muchos saludos, hermanos, Dios les bendiga y que siga siendo esto de ayuda para el repaso de la lección y de ayuda para cuando usted presente la lección con los maestros. Claro que sí, tengo algunos otros. Nueva Alborada, Guayaquil, Ecuador. Queremos mandarles saludos. También a Barcelona, España. Especialmente a nuestra hermana María Ferreira, nos escribió de allá. Y en Apizaco, Tlaxcala, también hay una iglesia que nos mira por allá. Y no quisiera perder la oportunidad también para que no nos regañen en la casa. Mandarnos un saludo a nuestras esposas, ¿verdad? Que ya nos reclamaron que no le mandamos saludos. Sí, saludamos a todos, pero muchos saludos para las esposas de los pastores y de manera muy especial a las esposas de quienes colaboramos para este programa, ¿no? Así es, también miran el repaso y también queremos mandarles saludos para que no nos regañen. Bien, vamos entonces a entrar de lleno con nuestro repaso y vamos con el primer punto del bosquejo, que es conocer la verdad, evita celos. Pastor Abraham, Pastor Isidro, nuevamente viene la invitación a inclinar nuestro oído, a guardar la enseñanza en nuestro corazón, ¿verdad? Yo creo que lo que está haciendo ahora el sabio Salomón al recopilar estos dichos es recordarnos algunas cosas otra vez, que ya nos ha repetido una y otra vez. Pero los seres humanos somos así, parece que si no nos repiten una vez y otra vez y otra vez y otra vez, al final no lo aprendemos, ¿no? Y entonces ahora dice, ¿sabes qué? Tienes que conocer la verdad. Y hay una razón bien importante por la cual tienes que conocer la verdad. Y es para que evites los celos que te da el conocer que a otras personas que quizá no se portan bien y les va bien. De hecho, hay dos libros que se han escrito que son muy interesantes. Uno se llama Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, de Harold Kushner. Y hay otro libro que se escribe, el autor inclusive en su introducción lo dice, que es tratando de ver la otra parte que Harold Kushner no vio de su libro, y él le puso Cuando las cosas buenas le pasan a la gente mala. La contestación. Sí, la contestación. Y es muy interesante porque de eso habla los proverbios, ¿no? La razón por la cual dice el proverbista es que nosotros tenemos que conocer la verdad, es porque al conocer la verdad, simple y sencillamente, esto aumenta nuestra fe, ¿verdad? Eso es lo primero, la primera razón.
Segunda razón, porque aumenta nuestra convicción. Si sabemos lo que creemos, estamos convencidos de dónde estamos y no nos moveremos. Y en tercer lugar, dice que nos proporciona responsabilidad. Si conozco la verdad, debo darla a conocer, aun cuando la verdad sea impopular. Me parece que eso es un asunto que trata aquí de una manera bien importante, ¿no? Y justamente entonces, ya que conozco la verdad, ahora me lleva al asunto de cómo puedo evitar celos de aquella gente. Pues en primer lugar tengo que recordar que a veces los momentos felices terminan porque llega la tragedia. Y creo que este es uno de los asuntos que debemos recordar, porque cuando la tragedia nos golpea, pensamos que somos los únicos a los cuales la tragedia nos golpea. En segundo lugar, a veces se acaba la felicidad a causa de nuestra insatisfacción. Vemos un malvado que sabemos que es malvado, que sabemos que robó, no está en la cárcel, pero sí sabemos que robó y de pronto tiene una casa grande, autos de lujo, sus hijos estudian en las mejores instituciones y de pronto decimos, ¿y por qué? Yo he sido fiel, he sido honrado. Bueno, algunos la insatisfacción los lleva también a que les dé celos de otro, ¿no? Y en tercer lugar es el descuido en la vida espiritual. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, llega la envidia con más fuerza, ¿no? Y entonces decimos, ¿por qué no puedo tener lo que aquel tiene? Y aquel lo tiene aun cuando transgrede las leyes de Dios, a veces transgrede las leyes humanas, y nos da envidia, ¿no? Vamos a seguir hablando un poquito más de esto, pero me parece que esas tres cosas son las que hacen que a veces, aunque conozcamos la verdad, tengamos celos de otras personas que son malvadas y que tienen más. Y no olvidemos, pastor, también que la lección Proverbios dice que al final de cuentas la lámpara de esa gente se apagará. O sea, llegará tarde o temprano también el justo Sí, pago. por eso yo decía, a veces cuando la tragedia nos golpea pensamos que nada más nos golpea a nosotros, pero los malvados también se mueren. Sí, también. Y los malvados también se enferman. Y los malvados también sufren. Correcto. Entonces son parte de las cosas que se nos olvidan y tenemos que reconocerlo. Porque de otra manera vamos a vivir una vida espiritual insatisfecha. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, Dios nos equipa para vivir bien en este mundo. Bien, largos días y felizmente. Creo que ese es el propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo nos equipa Dios? A través de la verdad. Por eso la lección de hoy se llama, de esta semana, Palabras de Verdad. Entonces, nosotros al saber que Dios desea nuestro bien, entonces debemos buscar la verdad, porque la verdad nos va a conducir y nos va a enseñar cómo vivir. Por eso es que ahí dice que debemos nosotros atender los mensajes del Señor. El 22:17 dice, inclina tu oído y oye los dichos de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría. Versículo 18, porque te será grato guardarlos en tu memoria y tenerlos a punto de tus labios. Así que entonces Dios nos da la verdad para que al adquirirla podamos vivir sabiamente. Y entonces dice que no tan solo debemos conocer la verdad, sino que debemos interiorizarla, ¿no? Dice que la verdad va a estar en nosotros y que va a estar a punto de nuestros labios. Es decir, primero la digerimos, la analizamos, la conocemos, la entendemos, la verdad, y luego brota de nuestros labios para beneficiar a los demás. Ahora, ¿por qué es importante tener la verdad con nosotros? ¿Por qué es importante conocer la verdad, adquirirla y vivirla? Porque la verdad nos va a evitar muchos males y nos va a guiar por el sendero correcto. Primeramente, lo que estamos estudiando. ¿Qué va a evitar
la verdad en nuestro corazón, que tengamos celos de los que hacen riquezas injustamente, por ejemplo. No querernos parecerlos a él. Es bien fácil sentir celos por alguien que progresa, vive bien, tiene todo lo que necesita, y uno a veces con carencias. Y a veces el mal está en que son ganancias inmediatas. Nos invitan a ganar. Mira, vas a ganar inmediatamente, ¿sí? Vamos a gozarlo rápido. No tienes que esperar mucho. Para hacerte una casa, por ejemplo. Tienes que trabajar toda tu vida y ya cuando logres hacer tu casa ya te vas a morir. No, hombre, vente con nosotros. Aquí la ganancia es inmediata. Además, nadie lo va a saber, hombre. Ni siquiera tu familia, menos los de tu iglesia. Nadie lo va a saber. Además, no es tan malo. Le vamos a robar a otro que tiene. Y ladrón que roba ladrón. Además, muchos lo hacen. ¿Por qué nosotros no? Anda, anímate. Es tentadora todo esto. Tener bienes inmediatos, rápidos, sin tener que estar esperando y matándose toda la vida. Pero la verdad nos dice no. La verdad nos dice en el capítulo 23, 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, más bien persevera en el temor del Señor en todo tiempo. Así que entonces la verdad nos dice, espérate, la recompensa del Señor vendrá, es duradera y además trasciende. Porque, pastor, me parece que hablemos del asunto práctico. Un hermano que tiene su negocio, enfrente de otra persona que vende cerveza, que vende todo, y vende, y vende, y vende, y vende. Y el hermano que quiere ser fiel, que no vende eso, no vende. Y entra en el corazón, ¿no? La duda muchas veces. ¿Por qué no vender igual? ¿A qué lo hacen? Muchos lo hacen. Y vamos a obtener rápido. O nada más un año. Y ya después... es que es una de las grandes tentaciones que justamente el ser humano atraviesa, y de manera específica el miembro de iglesia, ¿no? 3 veces aquí el sabio Salomón recuerda que uno puede tener envidia, ¿no? Dice, en primer lugar, el pasaje que leyó el pastor en 23:17, no envidies a los pecadores. Pero después agrega en el 24:1, no envidies a los malos, ¿verdad? Para que no quede duda. Y todavía en el 24:19 dice, no envidies a los impíos. Y da una razón, dice, porque el malo no tendrá buen fin, la lámpara de los impíos se va a apagar. Puede ser que no vea su recompensa aquí. Yo creo que uno de los libros, hermanos queridos, o uno de los capítulos de la Biblia que más nos puede hablar de este asunto es el Salmo 73. Salmo 73 es uno de los salmos geniales, y sobre ese salmo está basado el libro que yo mencionaba hace un rato, cuando las cosas buenas le pasan a la gente mala. Pero dice el escritor del salmo, que en este caso es Asaf, dice, si yo pensara en hablar así, estaría traicionando a la generación de mis hijos. Salmo 73:15. Cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entré al santuario de Dios, entonces entendí el destino final de ellos. En otras palabras, hermanos, no nos preocupemos porque el impío progrese. Preocupémonos por estar en el santuario del Señor aquí, porque un día, sin duda alguna, estaremos en el santuario del Señor allá, en la tierra venidera. Y me parece que ese es el aspecto básico. Contentémonos. Yo creo que el 10º mandamiento habla de la satisfacción. Lo que tienes, disfrútalo. Y eso que tienes, disfrútalo de manera superlativa, ¿no? De tal forma que la gente dijo, oye, ese tiene poquito y disfruta. Yo tengo mucho y ni siquiera estoy gozando, ¿no? Correcto. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta interesante lección número 9, palabras de verdad. Ya volvemos. Cantemos gloria al Salvador, Señor mi Redentor.
mi Dios y Rey. La gloria de mi Dios y Rey. Los triunfos de su Grey. Los triunfos de su Grey. Jesús, su nombre alabaré, mi pecado quitó, pues al morir en la cruz por mí, su sangre me limpió, su sangre me limpió. Gran arquitecto, mi creador, tu nombre ensalzaré. Trajiste al mundo salvación. Trajiste al mundo salvación. Honor a Emmanuel. Honor a Emmanuel. Oh, aleluya, Jehová es Rey, su nombre ensalzaré. El segundo punto de la lección que estamos analizando, la lección número 9, Palabras de Verdad, tiene que ver con nuestra responsabilidad social, basado en el día lunes y el día martes. Y justamente aquí se nos hablan de dos asuntos: no robar al pobre y también de librar de la muerte a los que andan en la oscuridad o los que se conducen hacia la muerte. Pastor Isidro, una responsabilidad social que ahora descansa sobre nuestros hombros. Sí, de hecho esto es muy interesante porque el caso que trae la parte justamente del jueves donde nos habla de esa responsabilidad social, es un caso que conmovió a la sociedad de los Estados Unidos. La lección no menciona el nombre de la persona, pero es un caso real de una persona de nombre Kathy Genovese. Ella dice la crónica que regresaba a su casa, y mientras regresaba a su casa una persona la seguía. Entonces ella trató de acelerar los pasos, y aunque trató de acelerar los pasos, el otro tipo la alcanza y empieza a gritar, y el tipo saca un puñal y la apuñala, pero en eso se prenden las luces de todos los vecinos. Ahí eran sus vecinos. Y entonces cuando el criminal ve que se prenden las luces, se va y ahí la deja tirada. Lo interesante de esto es que nadie salió de su edificio para ir a ver cómo estaba. Y entonces todo el mundo apagó otra vez las luces. Regresa el ladrón la segunda vez y otra vez empieza a apuñalarla. Ella grita de nuevo, se prenden las luces, pero nadie hace nada. Y el ladrón otra vez cuando ve que se prende la luz dice, a lo mejor ahora sí sale alguien, y se va. Y viene la tercera vez, cuando ya viene el ladrón, ve que ya está prácticamente muerta y le asesta el golpe final. Ya no gritó tanto, se prendieron pocas luces. Y conmueve a la sociedad norteamericana porque después dicen, ¿y por qué nadie hizo nada? Incluso hay una pregunta que habla sobre eso. Justamente sí. Aquí dice, bueno, fueron responsables por su muerte las personas que oyeron sus gritos, pero no hicieron nada. Ajá. Cuando ves que alguien está en un problema, ¿y qué haces? Bueno, nosotros aquí hablábamos hace un rato que qué pasa cuando vamos aquí en la Ciudad de México. Tenemos varias avenidas muy importantes, pero hay una que es muy importante, pero que no te puedes casi salir, ¿no? Que es el viaducto. Y a veces el viaducto lleva un tráfico lento y dices, pero algo pasó porque no es normal a esta hora que esté el tráfico. Y entonces hay un auto que está con la llanta ponchada delante
Y yo he visto personas que pasan junto al que está ahí con la llanta y le gritan improperios, ¿no? Oye, pero mira, y un montón de sandeces que le grita a la gente. En lugar de que alguien se baje, le ayude para más rápido y que deje de estorbar. O remolcarlo o algo. Pero ¿qué hacemos nosotros como cristianos si nos pasa algo semejante? ¿Qué hacemos? Esa es la responsabilidad. Por eso es una responsabilidad social. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el caso de Katy Genovese? Le hubiéramos llamado a la policía porque lo podían haber hecho, ¿no? Claro. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Me parece que ese es el asunto básico que está viendo la lección en esta segunda parte, ¿no? Correcto. Pastor Abraham. Pastor, estamos hablando de la responsabilidad. Yo puse aquí una pregunta. ¿Somos culpables si no hacemos nada por salvar a una persona? Pues según la lección, sí. Esas personas guardaron silencio, no denunciaron, no hablaron, nada. Dejaron que esa persona se muriera, que la mataran, que la asesinaran y no hicieron nada. Casos como esos suceden en todos lugares, ¿no? Pero hay otros problemas sociales. Ese es un asesinato. El robo, por ejemplo. Hay personas que en plena calle, aquí en la Ciudad de México, jalan su bolsa y se la llevan. ¿Qué hacer, no? O posiciones como el aborto, la guerra, desaparecidos, qué sé yo, tantas cosas que suceden aquí. ¿Qué hacer, no? Es nuestra responsabilidad levantar nuestra voz. Creo que es una pregunta que debemos considerar. Sin embargo, esta pregunta que puse, creo que también está en el aspecto social y está en el aspecto religioso, en el aspecto espiritual. ¿Somos culpables si no hacemos nada por salvar a una persona? Sí. Es el versículo que nos pone aquí la lección, ¿no? Ezequiel 33:8. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay tantas situaciones en esta vida para poder vivir adecuadamente, que si vemos, creo yo, que si vemos que alguien está faltando a esa responsabilidad social, creo que nuestra voz se debe de levantar para decirle a esa persona que debe cumplir su responsabilidad. Sin embargo, hay muchos que están muriendo espiritualmente, los vemos y no hacemos nada. Creo que también debemos alzar nuestra voz, decirle a esa persona, Dios tiene una verdad, Dios tiene la palabra de verdad y de salvación. Ven, estás haciendo mal. Creo que debemos levantar nuestra voz con esas personas y buscar su salvación de esa persona. Si esa persona no responde, bueno, ya tendrá que dar cuenta ante Dios. Desarrollar más un espíritu exhortativo, pastor. Yo dice justamente Proverbios, retén a los que con pasos vacilantes van a la matanza, ¿no? Van a la destrucción. Sí, por eso es que la responsabilidad social es muy grande para el cristiano. El cristiano no puede permanecer indiferente a muchas cosas, ¿no? Es cierto que dice el Señor Jesucristo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Digo, eso es cierto. Pero esto no nos debiera hacer indiferentes. No debiera aplicarse a nosotros. No debiera, porque no podemos ser indiferentes a lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso dice aquí la lección, ni siquiera robes al pobre, eso es otra de las partes sociales. O sea, no robes al pobre. Si tienes un negocio, dale lo justo. Te compró 1 kilo, dale 1 kilo. Pero no le des 900 gramos, no 950. O sea, no robes al pobre porque, hombre, es tan pobre y es todo lo que tiene y luego todavía le quitas un poco, ¿qué le dejas? No, y ese acto es importante ante los ojos de Dios, pastor. Claro, porque a veces pensamos que Dios no, Dios está viendo todas las acciones y de manera muy específica, cuando algo se le sustrae al pobre, el Señor lo ve, ¿no? Por eso es que en el 22:22, por ejemplo, dice, no explotes al pobre por ser pobre. A veces decimos, ni tiene, así que de una vez vamos a darle, ¿no? Terrible, ¿no? Y en el 23:10 dice, no remuevas el lindero antiguo, ni entras en la heredad de los huérfanos.
O sea, no hagas nada que dañe a la persona desvalida, porque tú seas más fuerte o porque tú tienes. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que se aprovecha del débil, ¿no? En sitios donde a veces el cristiano acepta el evangelio y es echado de su lugar, de ese lugar que es su patrimonio, que él construyó con esmero, y porque conocer la verdad los otros lo echan. Dicen, no lo hagas, ten cuidado, porque el versículo 11 del capítulo 23 dice, porque su defensor es el fuerte, que juzgará la causa de ellos contra ti. En otras palabras, Dios lo registra, y cuando te presentes ante el tribunal, si tú no te acuerdas, ahí te lo van a recordar. Oye, pero es que yo pensé, yo a veces tengo una expresión que es, nadie te dijo que pensaras, en esto te dijo Dios, obedécelo, ¿verdad? Porque hay cosas que no hay que pensar, hay que obedecerlas. Oye, ¿por qué no debo oprimir al pobre o dañar al huérfano o a la viuda? Porque tienen un defensor. Que está anotando. Y ese defensor va a intervenir por la causa del pobre. Y cuando el defensor intervenga por la causa del pobre, entonces tú te la vas a ver con el juez supremo. Salarios justos, pastor. Así es. Sí. Todo eso tiene que ver. Salarios Abuso. justos, pesas justas, todo eso tiene que ver, ¿no? En el caso de... Tremendo. Pastor, estamos hablando de cosas prácticas, ¿no? Cosas que podemos vivir todos los días. Sí. Eso nos quiere decir que la verdad se debe de aplicar todos los días. Debemos de vivir todos los días con la verdad. Gracias a Dios que la verdad está presente todos los días. Los dichos del Señor son presentes todos los días. Así que no hay pretexto para no vivir con la verdad. Ahora, en cuanto a esto decíamos que son cosas prácticas. En una notita del día viernes, dice, necesitamos algo más que solamente la religión del sábado. Necesitamos el principio viviente y sentir cada día responsabilidad individual. Necesitamos más que la religión del sábado. Porque pareciera ser que entre semana podemos vivir como sea, ¿no? Y el sábado vamos bien portados y tenemos la verdad, porque toda nuestro sistema de creencias es la verdad, y así lo creemos. Entonces yo estoy en la verdad y voy el sábado y voy a adorar con todo lo que he aprendido. Pero entre semana parece ser que puedo vivir sin la verdad. Pero no, la verdad debemos de vivirla todos los días. Así que entonces necesitamos algo más que solamente la verdad del sábado. En cuanto a esto, nos aconsejan que no debemos aprovecharnos del pobre. Porque además ya el simple hecho de robar es malo. Pero robar al pobre es peor, porque nos estamos aprovechando, somos unos aprovechados, ¿no? Y cobardes. A ver, ¿por qué no le robas al rico? A ese sí te puede hacer algo, pero le robas al que no te puede hacer nada. Además de ratero, eres un cobarde, ¿no? Así que entonces debemos nosotros de tener presente que la verdad debe estar en nosotros y vivir conforme a la voluntad del Señor. Claro que sí. Sí, yo creo que podemos terminar esta sección, pastor. Sí, pastor, adelante. San Juan capítulo 8, versículo 32, porque estamos hablando de la verdad. Y el Señor Jesucristo en San Juan 8, 32 dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará o os hará libres, ¿no? Las palabras de verdad nos hacen que tengamos cuidado con las cosas que hacemos y que seamos responsables con aquellos que tenemos que serlo, ¿no? Pues tremendo desafío, ¿no les parece? Tenemos una responsabilidad social que el Señor ha colocado en nuestros hombros. Ojalá que vivamos rectamente delante de Él. Vamos a hacer una segunda pausa y un momento regresamos a esta lección número 9, palabras de verdad. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida.
tercera y última parte de nuestra lección número 9, que tiene que ver con palabras de verdad. Y vamos a entrar con esta última parte, que es honrar a Dios al comer y al beber. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ahora se introduce un elemento muy importante para los adventistas. Creemos en el cuidado de la salud. Y justamente se introducen dos elementos, ¿verdad? En cuanto al comer y al beber. Yo creo que este es uno de los asuntos, por eso decíamos que esta es una lección muy práctica, quizá diferente a las que hemos visto, porque justamente nos dice que tenemos que tener cuidado con todo aquello que ponemos en nuestra boca. El gran inconveniente a veces es que se nos olvida lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Esto es lo que dice Pablo. Y justamente es lo mismo que dice Salomón. Ten cuidado con lo que introduces en tu cuerpo. Porque si no tienes cuidado, puedes introducir lo que te daña. Y a veces es increíble. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en fiestas donde se toma. Pero es increíble. Mucha gente que toma no es gente que sea falta de intelectualidad. Por ejemplo, no es gente tonta que a veces decimos, es que es medio tontito, pues ve lo que hace. O sea, no, es gente que tiene una profesión, a veces tiene un doctorado. Bueno, a veces puede tener muchos estudios y justamente consume lo que le daña. Eso es increíble. O sea, alguien que sabe el daño que se está haciendo. Exacto. Alguien que sabe que el alcohol le daña y lo utiliza. Digo, no sé para ustedes, a mí se me hace algo increíble. ¿Verdad? Pero así es el mundo, ¿no? Como les proporciona un instante de placer, y justamente de eso estamos hablando en la lección de ahora, ¿no? Y lo mencionaba el pastor ahora en el primer segmento, como te proporciona placer instantáneo, lo haces, pero el problema del placer instantáneo que te proporciona es placer instantáneo, y hay una palabra que tienes que agregarles: instantáneo, momentáneo. Es decir, sí te produce placer, y no estamos diciendo que no les produzca, sí le produce placer, pero ¿cuánto dura? Dura un momento. Por eso es que tiene que seguirlo haciendo para que se la pase en un estado de placer constantemente. Entonces, ese es justamente uno de los asuntos. En el libro de Proverbios, en ese capítulo número 23, cuando aquí el autor habla primero del alcohol, yo voy a verlo al revés para empezar con los versículos. Pero dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está ante ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Cuántas veces la comida nos da tentación? Tentó a nuestros primeros padres, ¿no? Y a causa de la comida entró el pecado. Pero ¿a poco no nos tienta a comer? Claro. Y sobre todo nosotros que vivimos en un país, ¿verdad? Estamos hablando aquí, la lección es para nuestro país y para otros países, pero ¿cuántos países tienen problemas con la obesidad? Porque no controlan el apetito. Y aquí dice: espérate, tú pon cuchillo a tu garganta. Podríamos decir muchas cosas. Hace un rato platicando de este tema decíamos, bueno, pon cuchillo a tu garganta, es decir, no comas en exceso para que te vuelvan a invitar, ¿no? Y que no después digan, oye, este es un glotón, ve cómo come, ¿no? Pero considera bien este asunto, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que todos debiésemos recordar. Vivimos en un mundo donde la obesidad trae problemas de salud muy serios, de los que nos va a hablar dentro de un instante el pastor Abraham. Y yo creo que uno debe ir al pensamiento y obedecerlo simplemente porque lo dice así: pon cuchillo a tu garganta, ¿no? Dicen algunos, si te pones el cuchillo, va a impedir que sigas comiendo, ¿no? Pero también tienes que recordar que te pueden matar todo lo que comes, ¿no? Claro. O sea, en otras palabras, aquí el consejo, pastor, es a vivir una vida temperante. Así es. Porque hasta las cosas buenas te pueden matar. En exceso, sí. Entonces debemos tener cuidado, ¿no?
es un placer de la vida, pero hay que manejarlo con cuidado. Sí, la comida es un don de Dios. Y la comida ha sido dada para suplir una necesidad, que es el hambre. Pero ojalá que lo viéramos solamente así. Pero la comida en la sociedad actual no tan solo es para suplir una necesidad, es para gozarse en el sentido del gusto, ¿no? Las papilas gustativas están pues ya corrompidas, que necesitas sentir picoso, necesitas sentir el sabor de una cosa, de otra, y comes de todo. Y pues sí, vivimos en un país, México, que ocupa el primer lugar en obesidad infantil y también en adultos. Y creo que eso es algo para nosotros. Y estamos hablando nosotros, todos, porque yo creo que más de una vez nos hemos pasado, ¿no? Nos hemos pasado en el comer. Bueno, la Biblia, la lección dice que el primer pecado vino a través de la boca, por el comer. Uh-huh. Por eso el Señor Jesús dice Elena de White que tuvo que empezar ahí donde cayó el hombre, ahí tuvo que empezar su ministerio también, al vencer el hambre, ¿no? Claro. Allá en el desierto de la tentación. Uh-huh. No solo de pan viviera el hombre. Así que entonces el Señor Jesús nos puso ejemplo para dominar el estar cómico, ¿no? Uh-huh. Y debemos seguir su ejemplo. Además, dice Proverbios 23-29, empieza el asunto del vino. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, yo espero que el 100% de los adventistas ya no experimentemos esto, pero hay personas que lo hacen. ¿Para quién será el ay? Dice el versículo 29. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos amoratados? ¿Para los que se detienen en el vino? ¿Para los que buscan la mistura? No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente, y como víbora dará dolor. Tus ojos verán cosas extrañas, dice aquí. La lección dice que alguien que amanece tirado en el suelo, en la zanja, nunca imaginó que así iba a terminar. Empezando con una copita, siendo bebedor social. Yo no me emborracho, solamente bebo cuando estoy con amigos, con familiares. Pero esa es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad que trae muchas consecuencias horribles, ¿no? Y a mí me llamó la atención cuando dice, mirará cosas extrañas. Hay el extremo del alcoholismo es el delirium tremens. Una persona que toma, bebe, se embota su cerebro, afecta varios órganos de su cuerpo, y después tanto es el daño cerebral que tiene ya afecta alucinaciones visuales, auditivas, y ven cada cosa, ¿no? O escuchan. O escuchan cada cosa. Que hasta ahí puede llegar el ser humano embotado por esto. Dice la lección, tienen el cerebro y el estómago enfermos. Dios nos libre de esto. Correcto. ¿No? Dios nos libre de esto a nosotros que conocemos la verdad, y que Dios nos ayude a comentar, a que la verdad salga de nuestra boca y poderlo decirle a otros para que no caigan también en Sí, hay dos aspectos muy interesantes que la lección tiene. No sé si a ustedes les parecieron interesantes, pero cuando habla de la comida, dice considera, cuando se te ponen los platillos, considera. Me parece que es un asunto correctivo, por si cuando vamos a un buffet, por ejemplo, ¿no? Tanta comida. Y decimos, oye, ya pagué el buffet y no, que no como. Vamos a desquitarlo. Vamos a desquitarlo, ¿no? Dice, considera lo que comes, ¿no? Considera la cantidad, porque es posible que te estés excediendo. Así que eso es un asunto más correctivo. Corrige los hábitos de alimentación, ¿no? No porque te gusten los bisteces de gluten te comas 5, ¿no? Porque no es carne. Porque no es carne, no, pero aún si comes en exceso, aun cuando seas vegetariano, si comes en exceso, de todos modos vas a estar pasado de peso. O no comes carne, pero tomas mucho refresco. El asunto es exactamente igual. Uh-huh. Eso, así que en ese punto es correctivo. Pero por el otro lado viene el asunto que ya el pastor Abraham mencionó del vino, a partir del versículo 29 del capítulo 23,
ese es un asunto preventivo, porque dice, ¿para quién será el dolor, etcétera? Dice, para los que se detienen en el vino, para los que buscan la mixtura. Y después agrega en el versículo 31, no mires ni siquiera al vino cuando rojea. ¿Por qué? Porque se te puede antojar. ¿Verdad? Se te puede antojar. Y cuando se te antoja, tus papilas gustativas empiezan a funcionar y tu organismo empieza a pedir, y es posible que vayas y lo pidas. Por eso dice, ni siquiera lo mires. Yo he conocido muchas personas que dicen, oye, pero pues a mí no puede ser, quizá no me hace mal. Bueno, es que no sabemos. Hay personas que a veces la ciencia dice que están ya medio predispuestas, ¿no? Que por asuntos de herencia, etcétera, toman algo y ya van para adelante. Entonces, me parece que lo que está diciendo aquí el sabio Salomón es, ni siquiera lo mires, no te detengas. Es una trampa. Es una trampa. Así que este es un asunto que llamaríamos más bien es preventivo. Uh-huh. Prevén un mal que te puede pasar. Pastor Isidro, hay una parte que a mí me llamó mucho la atención de este versículo 33, porque lo primero que ustedes comentaron es, tus ojos verán cosas extrañas. Ya dijimos Así que es. alucinaciones, etcétera. Pero la siguiente parte dice, y tu corazón hablará perversidades, pastor. A veces los más grandes errores se cometen cuando uno está bajo el efecto del alcohol. Sí. Errores grasos, pastor, que después cuando pasa la resaca dices, pero ¿qué hice? Cosas perversas, cosas terribles, ¿verdad? Se realizan cuando uno está tomado. Sí, yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo no me acuerdo de nada de lo que me dicen que hice, ¿no? Pero yo una vez estaba hablando con una persona y dice, ¿sabes qué? Para mí es vergonzoso, porque eso de que dicen que no se acuerdan es puro cuento. Y si yo me acuerdo todo lo que hice, y me da vergüenza el haber actuado así. Lo que tú decías, porque de pronto se empezó a hablar. Pues, ¿qué lenguaje puede usar una persona, Pastor Abraham, que no está en sus 5 sentidos en ese momento, ¿no? Pues, gracias a Dios nunca he estado en esa situación, pero sí, yo creo que las personas que están bajo los efectos del alcohol, pues dicen, primero usan el lenguaje soez porque el alcohol inhibe la parte frontal del cerebro, y entonces el asunto de la vergüenza y todo eso está anulado. Está anulado. Claro. ¿Sí? Por eso es que vemos personas haciendo sus necesidades fisiológicas ahí delante de todos, y que no hablarán. O sea, vienen locuras a su harán. y hablan. Y por eso dice aquí, hablará perversidades, ¿no? Groserías, ofende a medio mundo y después dice, pero es que no me acuerdo de nada, ¿no? Tremendo. Pues hemos llegado al final de esta lección. Ha sido una lección muy profunda, muy práctica, y nos quedamos con ganas de todavía comentar más cosas, pero el tiempo se nos ha ido y queremos terminar esta lección como siempre lo hacemos, con un mensaje final para todos los que siguen este repaso. Pastor Isidro. Yo solamente les invitaré a nuestros hermanos para que todos, ya que hemos conocido la verdad, diciendo que esta semana hablamos de palabras de verdad, que las palabras de verdad que hemos conocido podamos ponerlas en práctica con toda la responsabilidad que esto nos da. Tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo, tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo y una responsabilidad con nuestro Dios. Pues pidamos a Él que justamente esto lo podamos llevar a la práctica, ¿no? Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor, y como decíamos, no es un asunto nada más del sábado. Hay que vivirlo todos los días. Tenemos la palabra de verdad en casa, en el trabajo, en la escuela, conviviendo con los demás. Esas palabras de verdad deben regir nuestra vida, y debemos comunicarlas y enseñarlas a los demás. Claro que sí. El Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo. Hermanos, ojalá que realmente nuestra luz pueda iluminar la vida de muchos que están en tinieblas, pero que la primera vida que se ilumine sea la nuestra al adquirir las palabras de sabiduría. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estuvimos contentos de que estés con nosotros. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones para todos. Hasta la próxima.